的难已经能注意，不再成为过去的我。我在哪里？ No esperaba que me trajeras tú mismo hasta este lugar. Cotón caminaría por los pasillos, hasta llegar a su trono y sentarse. Yatori me recuerda tanto a su abuelo. Me gustaría decir eso, pero verlo y ver cómo mató a ese cultivador del reino enemigo me recordó demasiado a mí, cuando era el rey purgador o el emperador rojo, sí que tiempos en ese tiempo era alguien temido y este reino era intocable. Pero ¿por qué me siento así? Desde que cultivo con este método de cultivo y deje de estar estancado en rango cazador, me siento extraño o acaso es querer volver a disfrutar de una buena pelea. Después de todo el mocoso de la anterior guerra no me llegaba ni a los talones, solo fue un niño mimado que creía que podía invadir a un reino sin consecuencias. Cotón cerraría los ojos para seguir cultivando, un método de cultivo que solo él podía hacer en todo el reino. Dominio, gravedad, destrucción de la vida, voluntad del rey, corte de autoridad. Toda la habitación se inundaría de una presión abundante de 65.000 millones. Tal presión ejercida por el dominio gravedad de Cotón podría aplastar sin mucho esfuerzo el reino Kendo, al ser una presión inhumana para los seres de esos mundos, inclusive un rango depredador avanzado podría morir sin muchos problemas y eso era si el dominio se activaba en un espacio amplio. Al estar activado el dominio un espacio tan pequeño como era el salón del trono de Cotón, la presión que ejercía la gravedad era mucho más agresiva y letal que si tuviera en un espacio libre. Maldición, un daño infernal empezaba a sentir Cotón al estar recibiendo siempre dolor en mar de energía por su método de cultivo y ahora también recibir daño externo, sentir toda esa presión en su físico que con las eras había dejado de ser un cuerpo apartamento a combates de nivel, ahora Cotón lo estaba forzando a recuperar forma. Debo resistir, deje de estar estancado en cultivo, así que mi físico también debe estar en buen nivel, si no, no podré luchar como quiero en las siguientes guerras que se aproximan. Qué irónico, desde que llegó Kakaroto nos persiguen las masacres, pero en el fondo de mi ser extraño eso, matar y sobrevivir con el último aliento de mi ser. El espíritu de Cotón, que había estado dormido por mucho tiempo, empezaba a despertar al verse involucrado en conflictos. Después de todo lo que uno es, nunca se puede cambiar, y aunque Cotón nunca le gustó masacrar cultivadores porque él solo defendía su reino, en el fondo le gustaba la adrenalina del combate y su espíritu inquebrantable que lo hizo ser el emperador rojo. Poco a poco empezaba a volver a despertar en él. Ver a Yatori cómo defendía el reino hizo que una parte de él retumbara, la parte que él había dormido para proteger el reino, y asimismo estaba volviendo con más fuerza que nunca. Mientras Cotón resistía la gran carga de dolor que le ejercía la presión que él mismo se infligía, su mente lo llevó a un momento de su vida donde para él era el más poderoso del mundo. 7000 años antes. La era dorada del multiverso Tensoru. Mucha sangre caería al suelo. Ríndanse, nunca debieron querer desafiarnos, solo era un combate para unirnos a ustedes. El líder del grupo se acercaría a Cotón. Lo que no sabes es que, si perdían todos ustedes morían, ¿o acaso lo sabían? Jaja. Los ojos de Cotón se apilarían por la sorpresa y su vista se llenaría de furia al saber la verdad. Si es lo piensas, esto es el mundo de la cultivación, acostúmbrense, bueno, se tendrán que acostumbrar en el infierno. Cotón, no es necesario que hagas esto por nosotros, tu talento no puede perderse por nosotros, escapa y sobrevive. El corazón de Cotón temblaría al escuchar esas palabras. Se le formaría un nudo en la garganta que no lo dejaría pronunciar palabra alguna. Amigos, qué gracioso que son todos ustedes, simplemente multiversales, aunque ustedes son omnipotentes de pleno derecho. Si la raíz está marchita nunca crecerá un árbol y sus raíces nunca podrán olvidarla, siempre serán multiversales, aunque se vuelvan omnipotentes nunca estarán a la altura. Un gran chorro de sangre caería al suelo mientras Cotón se paraba mirando a sus enemigos, esta vez con una mirada asesina. Malditos, me la van a pagar. Se levantaría con dificultad su cultivo, haciendo olas dentro de su mar de energía. Si tienen la oportunidad, escapen, no, mejor dicho, váyanse. No lo haremos, Cotón, somos hermanos de la cultivación, nunca nos daremos la espalda. Ese es el espíritu del multiverso Tensoru, lo entiendo, entonces asegúrense de no morir. ¿Qué es esto, ¿Pero qué? Una presión extraña se sentiría en todo el espacio. Divisor de mundo, rey de la gravedad, elemento gravedad. Cotón escupiría lo poco de sangre que le quedaba en la boca. Ahora lo entiendo, fui un estúpido por querer un reino cuando siempre lo tuve.
¿Qué dices, idiota? Admito que eres un ser innato para la cultivación. Si no me hubieras dicho de dónde vienes, y que estos inútiles eran tus compañeros, a ti te hubiéramos aceptado en el reino Roseley. Esas palabras enfurecerían más a Cotton, pero para desgracia de este, su gravedad ya no podía aumentarla más, su límite era 400 millones y ahora estaba usando 650 millones de gravedad. Cuando le quería dar un golpe el líder de los cultivadores del reino Roseley, este mismo Yamorez no lo dejaría golpearlo, esquivando su ataque y de un golpe fuerte en su estómago lo mandaría contra varias estrellas donde chocaría. Maldición, ¿por qué? No estamos a su nivel, maldito mundo de la cultivación. General Red, por favor, acaba con ese miserable. Todos los cultivadores enemigos serían sometidos por una inmensa presión que Cotton había ejercido momentos antes. Veo que ustedes no pueden moverse, porque tuve que traer a inútiles como ustedes, pero ¿qué más da? ¿Quién pensaría que un multiversal tendría esos dotes? Cotton, me sorprendes, tienes una intención de matar bastante decente y un dominio peculiar, dime cómo lo tienes o es herencia de sangre. No sé de qué hablas, escupiendo un gran chanchorro de sangre. Esto. La gravedad se volvía más agresiva, que incluso Red temblaría por la impresión que sentir como su cuerpo era arrastrado hacia abajo. Maldito desgraciado, ya sabía que no eras una basura más del montón. Tranquilos, estamos en esto por mi culpa. No te digas eso, todos queremos pertenecer a un reino, pero desde el inicio debimos saber que era algo estúpido. Qué lindo, ¿no es así, Cotton? Tu gente apoyándote, pero ¿de qué les sirve si no suman en esta pelea? ¿Quién te preguntó eso? Sangre soltaría Red antes ser disparado hacia atrás. Sin esperar que se recupere, Cotton lo perseguiría sin dejar que se recupere. Por 5 minutos Red sería masacrado. Un inmenso poder se sentiría en esos mundos bajos. Sí que golpeas bastante bien, pero eso no es suficiente. Pensé que en serio creías que podías vencerme solo, quise darte una buena pelea antes que mueras. Después de todo, a diferencia del resto de tu mundo, tú sí que eres un verdadero cultivador, al menos sí puedo creer que eres un omnipotente, pero tu gente es simplemente deplorable. Varios huesos se quebrarían. Maldición, no puedo más, pero no me detendré si no moriremos todos. Lo siento, pensé que un reino significaba un lugar donde tener un propósito por el cual cultivar. No sabía que ya tenía un reino desde que nací. Los ojos de Cotton se abrirían con sorpresa mientras una oleada de memorias le llegaban. Poder. Sueños. Esperanza. ¿Acaso eso importa si tus lazos son destruidos como si nada? Lo más importante siempre será mi gente. Tu gente. Nuestra gente. Después de todo, para un rey lo más importante es su gente. Lo que estaba pasando no era nada normal. Después de tantas eras, un nuevo rey había nacido. En un inicio no existían reinos, solo universos. Cuando un rey surgía en un universo, él mismo unificaba su mundo de nacimiento o uno que él propio como suyo y formaba un reino, que era algo que solo se podía hacer cuando se despertaba la voluntad de rey. Algo que en esencia era muy difícil de conseguir, era una fuerza misteriosa que se escapa de toda lógica, tanto en lo que era posible en lo terrenal y en las barreras del cultivo. Ya que podía formar un reino con varios planetas, uniéndolos en un espacio que por solo nombrarlo su territorio creaba barreras invisibles que separaban sus planetas de los demás que estaban en la lejanía del espacio. Autoridad de rey, cruce de espíritus. ¿Qué es esto? En su mar de energía varias luces resonaban junto a un escaso cultivo. Esto es ser omnipotente. Varias voces se escuchaban de los compañeros de Cotton, que todavía eran multiversales, aunque estaban cerca de ir más lejos, todavía no podían despertar su mar espiritual. ¿Qué dicen, basuras? Dominio del rey o voluntad absoluta, voluntad del rey. No sé qué es lo que digo, pero se siente tan bien, tan correcto. No sé qué me pasa, o si es verdad la información que me viene a la mente o simplemente son alucinaciones antes de morir, pero no importa, yo soy un rey, rey del futuro reino Rensoru. ¿Qué dices? Estás alucinando, ¿verdad? A ningún reino perteneces y jamás pertenecerás mientras sigas apegándote a tus raíces. Escupiendo mucha sangre, su cara cambiaría a desesperación. No era por ningún golpe que le haya dado Cotton, era algo más ridículo, su cuerpo habría sido lastimado al sentir una presión más sofocante. Al Cotton tener el poder de sus aliados, su poder había alcanzado al poder que tendría un cultivador de rango medio descendente. Al tener ese poder, naturalmente su dominio asesino y gravedad serían mucho más letales. Aunque no aumentaba la gravedad, lo que sí hacía era la intensidad con la que se liberaba.
En un ejemplo rápido, un dominio gravedad de 400 millones en rango bajo desdenciente, aunque creaba presión en el cuerpo, solo era eso, una atracción hacia el suelo, pero cuanto más cultivo tenga el usuario, esa misma gravedad sería más agresiva al tal punto de lástimas órganos al no solo atraer al afectado al suelo sino ejercerle una presión desbocada, aunque Cotón no tenía el nivel para ejercer tal presión, unida al dominio asesino que con el nivel del usuario es más sofocante y el dominio gravedad, ambas en conjunto generaban una presión imposible de resistirse, al menos para cultivadores de los primeros rangos de la cultivación. A partir de rango emperador avanzado en adelante, ya el mar espiritual ya tendría buena base para poder resistir tal nivel, al en esas instancias el cultivador tener un cuerpo y mar espiritual bastante avanzado para no ser sometido tan fácilmente. Porque no puedo moverme. Mirando al costado vería como todos sus cultivadores a su mando ya habían sido asesinados, sin saber si fue por la gravedad o el demás compañero de Cotón. Cotón empezaría a acercarse lentamente mientras su sed asesina crecía. Maldito seas. No sé qué me sucedió, pero lo agradezco. Gracias a esto podré remendar mi idiotez de perder a mi gente por querer unirme a un reino. Han pasado varios meses desde que Yatori había empezado a entrenar con Kakaroto y Shenki. En este tiempo Yatori había logrado alcanzar rango depredador de 7 caminos omnipotentes, aunque pareciera poco, la distancia que había entre cada camino omnipotente era enorme, por eso mismo no nacían tan fácil rango depredadores y mucho menos rangos supremos, y el muro imposible de cruzar que era rango emperador. Veo que Cotón acaba de dar por finalizado su entrenamiento. ¿Por qué lo dices, Kakaroto? Lo digo porque la gravedad que sofocaba una parte del castillo del reino fue liberado y si no estoy mal en ese lugar era el trono del rey que es de Cotón y donde también sentía su energía, aunque por momento la veía alterada rápidamente recuperaba fluidez.